Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Iniciamos la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad académica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Compañera Rosita, buenas noches. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación que nos sirve de conexión dentro de las actividades académicas noche tras noche. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo de las mismas, obviamente presentándoles el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen habilitadas ya para este inicio de la unidad número 4. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura de inglés, en unidad número 4, gramática, y vamos a ver una de las estructuras gramaticales más importantes que nos permiten, obviamente, generar una serie de actividades. Ya, listo, que nos permiten generar una serie de actividades, pues desde la parte más básica, desde la creación de oraciones simples hasta las más complejas. El verbo to be es el tema central que vamos a ver en esta clase y prácticamente ese es la estructura gramatical que obviamente es la base para la construcción de todas las actividades gramaticales que tenemos dentro del idioma. El verbo to be obviamente se encuentra estructurado en modo presente, en modo pasado y en modo futuro. Cada uno de ellos tiene sus auxiliares verbales que nosotros ya vamos a ir viendo y desarrollando. En esta clase nosotros nos vamos a centrar en el verbo to be, modo presente. Vamos a ir viendo cuáles son sus estructuras y obviamente también haciendo un poco de recuento en función de los pronombres personales, cómo van conjugados con cada uno de ellos. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando justamente todo este tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad correspondientes a este inicio de la unidad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente clase? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. La primera actividad dice, el verbo to be se traduce al español como. Ahí ustedes tienen que poner cómo se traduce el verbo to be. Y ahí vamos a ver, y en la clase, cómo se traduce, qué significa el verbo to be. La siguiente actividad dice las formas del singular del verbo to be son. ¿Cuáles son las estructuras del singular del verbo to be? La siguiente dice las formas del plural del verbo to be. ¿Cuáles son? Y ya vamos a ver. Y la siguiente actividad dice traduce al español las siguientes estructuras. Tenemos you are, tenemos he is y tenemos it is. Eso tienen que transformarle al español, traducir. Y la siguiente dice traduce igual al español. Por ejemplo, tenemos they are y we are. Esas son las estructuras. Y vamos a ver, en el desarrollo vamos a ver los diferentes tiempos, las personas de conjugación y otras actividades para que ustedes puedan tranquilamente identificar con claridad cómo está constituida esta parte gramatical. Recuerden que el trabajo tiene que ser 100% escrito, claro y ordenado. Tienen que utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que hacer tal cual se les solicita que se encuentra en esta estructura. Ahí ustedes tienen que completar los datos que se les solicita. Eso lo hacen en la parte superior de la hoja donde ustedes van a desarrollar su tarea y a continuación a la rotulación desarrollan el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. En función de la parte estructural de su tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a las necesidades que solicita la institución educativa.
A la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema del verbo to be, correspondientes a la semana 1 de fecha 12 de mayo del 2025. De hecho, esta actividad ya estaba habilitada desde el 12 de mayo. La fecha límite de entrega de esta tarea es el 9 de junio y la fecha de publicación de las calificaciones de estas tareas será hasta el 15 de junio del 2025. Entonces tienen, ya saben, tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de esta actividad, cómo se va desarrollando, qué es lo que tienen que hacer y cómo es lo que tienen que hacer. Una vez que se les ha dado toda la información pertinente, pese a que ustedes tienen ya en su aula virtual toda esta documentación, se les ha dado la explicación necesaria, vamos a proceder con el desarrollo del material de apoyo que nosotros tenemos en el aula. Solo regálenme solo un segundito nada más. Ya. Una vez que tenemos ya la información pertinente, vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad de nuestro material de apoyo. Y vamos a hablar, vamos a ir desglosando, vamos a ir explicando justamente sobre el verbo to be, cómo se conjuga el verbo to be, cuáles son las características del verbo to be. El verbo to be es el relativo al verbo ser y al verbo estar en español. Por lo tanto, el verbo to be se traduce como ser o estar. Ahí tienen una parte de la respuesta en una de las preguntas de su tarea. Por ejemplo, cuando deseas presentarte ante otra persona o simplemente decir tu nombre, haces uso de este verbo. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, podemos observar justamente la utilización del verbo to be. En este caso aquí tenemos el I am. Cuando hablamos de I am, obviamente el am corresponde al verbo to be. Dice Gia, hola, I am Margarita. Dices, hola, soy Margarita. Dice Gia Margarita, que significa hola Margarita, I am Juan. Dice yo soy Juan. Entonces de esa manera nos sirve. Recordemos que el verbo to be tiene dos significados. Significa ser, o sea, soy, como lo dice en esta imagen, o estar, que determina o la describe el lugar donde ustedes se encuentren. Este verbo es de los pocos que cambian dependiendo de las personas gramaticales con las que se conjuguen. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Son los verbos, los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. Y habíamos visto anteriormente cuáles son cada uno de ellos. Vamos a ver cómo están estructurados y justamente nosotros tenemos aquí en esta imagen, tenemos resumida toda la estructura del verbo to be, como son las personas conjugables, el número, tanto para singular, para plural, los pronombres personales o subjects, como lo conocemos en inglés, el verbo to be, los auxiliares del verbo to be y la traducción al español. Arrancamos con los pronombres personales y habíamos dicho que los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, you y they, ¿no es cierto? El verbo to be tiene tres auxiliares verbales que significan ser o estar. Tenemos am, are, is. Esas tres formas tienen el mismo significado, ser o estar. Dentro de los pronombres personales, nosotros tenemos personas conjugables. La primera persona corresponde a I. ¿Por qué es la primera persona? I se traduce como ¿qué? Al español, como yo. Entonces, cuando yo estoy hablando de mí mismo, digo, por ejemplo, yo soy maestro o soy maestro, porque por lo general se traduce directamente sobre la siguiente estructura gramatical, no siempre sobre el pronombre, porque genera una reducción, una redundancia, obviamente. Y cuando yo digo soy profesor, estoy hablando de mí mismo y por tanto estoy hablando de primera persona. Cuando digo you se traduce al español como tú. Tú es una segunda persona. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy hablando de mí mismo. Yo estoy hablando de otra persona, pero que está cerca de mí. Entonces digo, you are a student. Tú eres estudiante. Entonces, pero está cerca. Entonces, estoy hablando de otra persona.
Ahora, para las terceras personas, la tercera persona dentro de los pronombres personales tienen tres estructuras, las cuales determinan género y determinan objetos. Dentro de ellos, de la tercera persona de los pronombres personales, tenemos he, she, it. He para él, she para ella, it para esto, eso o aquello, referido a cosas, animales o sustantivos incontables. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, he, solo cuando yo estoy hablando con una persona del sexo masculino. She, cuando yo me estoy refiriendo a una persona del sexo femenino. It, cuando yo me estoy refiriendo a una mesa, a una computadora, a mi gato, a mi perro, a mi caballo, o a los sustantivos incontables, como por ejemplo el tiempo, como por ejemplo el agua. Ahí yo utilizo este pronombre personal it. Entonces, esas son las características de la tercera persona. Todas estas, primera, segunda y tercera persona, pertenecen al singular. Eso quiere decir que estos van a estar acompañados de sustantivos que hablen de una sola cosa. Por eso digo, I am student. Yo soy estudiante. No está pluralizado el estudiante, que es sustantivo. You are teacher. Tú eres profesor. Estoy hablando de una sola persona. He, con he is student, por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo. He is student. Student está singularizado. She is nurse. Nurse está singularizado. Y así sucesivamente. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que son la estructura plural. Y la estructura plural también tiene primera, segunda y tercera persona. Vamos a ver por qué. We corresponde a la primera persona, pero del plural. ¿Por qué? Porque we se traduce al español como nosotros. Cuando hablo de nosotros, yo como hablante estoy incluido dentro de la oración. Digo, nosotros somos amigos. Entonces, si ven ese sustantivo amigos, está pluralizado. Dice, nosotros somos amigos. Yo estoy incluido dentro del grupo. Entonces, ahí obviamente es la primera persona del plural. Yo le digo you y le digo, ustedes son amigos. Están relativamente cerca, pero yo ya no me incluyo en ese grupo. Por lo tanto, estoy hablando en segunda persona. Ustedes son amigos. Y they es la tercera persona. Y la posición ya es relativamente lejos. They se traduce al español como ellos. Y digo, ellos son amigos. Están pasando una calle, están pasando una cancha, están relativamente lejos. Por lo tanto, ahí nosotros vemos, y obviamente estos pertenecen al plural. We, primera persona, me incluyo dentro del grupo. You, segunda persona, estoy relativamente cerca de quien estoy hablando. Y they, por el contrario, estoy lejos y es la tercera persona. Todos estos pertenecen al plural. Por lo tanto, el sustantivo que acompaña a we, you y they tiene que estar pluralizado. Tiene que hablar de más de una persona. Entonces, esas son las características en cuanto a los pronombres personales, las personas de conjugación y el número, si pertenecen al singular o pertenecen al plural. Ahora vamos a ver con cada uno de ellos. I, you, he, she, it, we, you, they. Se conjuga el verbo to be, que tiene tres auxiliares verbales. Am, are, is. Am, are, is se traduce al español como ser o estar. Por lo tanto, para la primera persona se conjuga con el am. I am. Se traduce al español como yo soy o también como yo estoy. Recuerden que es ser o estar. Entonces, I am significa yo soy o también yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, eso es, eso está. Ya saben, referidos a cosas, animales y sustantivos incontables. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. De esa manera están estructurados el verbo to be. Y obviamente ustedes pueden aquí entender y comprender desde la parte semántica de todo este proceso. Desde los tiempos, singular, primera persona, segunda persona, tercera persona, tanto del singular como del plural, y obviamente cómo van conjugados. Ahora, otro tip que ustedes tienen que saber es que cuando yo utilizo are, el are me permite determinar oraciones que se encuentran pluralizadas. Eso quiere decir que hablo de dos o más objetos. Mientras que cuando yo utilizo is,
Ahí yo hablo solo de una persona o solo de un objeto. Por lo tanto, el sustantivo tiene que estar singularizado. Esas son las dos características. Is para el singular, are para el plural. Am, imposible. Eso es solamente para la persona. Cuando yo estoy hablando de mí mismo, ahí utilizo el am. Esas son las características en cuanto a la conjugación del verbo to be. En cuanto a las formas del verbo to be, además de construir frases afirmativas, con el verbo to be puedes formar oraciones negativas o también interrogativas. Esa es la facilidad que tenemos, la versatilidad con las estructuras del verbo to be. Yo puedo afirmar, yo puedo negar, pero también puedo preguntar. Y eso lo vamos a ver en las siguientes etapas. En cuanto al uso del verbo to be en el presente simple. En el presente simple, I am, you are, he is, she is, he is, it is, we are, you are y they are. Entonces son el presente simple. A diferencia de otros verbos en inglés, el verbo to be se conjuga en otras palabras, cambia gramaticalmente según el número y la persona, como habíamos visto anteriormente. Ustedes verán que ustedes tienen 3 estructuras el verbo to be para el presente simple. Este es el presente simple. Y obviamente cambian de acuerdo al número, a la persona conjugable y también si se encuentra en singular y en plural. Tiene su propia forma. Entonces, a este hay que tenerle más cuidado el momento de estructurarlo. Pero siempre revisemos los pronombres personales en inglés que habíamos visto. I corresponde a la traducción yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso, esto o aquello. Obviamente se conoce como neutro, pero también obviamente se conoce como se utiliza el it para determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Y tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos en primer lugar? Tenemos, le voy a pintar por colores. Amarillo, ese es el subject o sujeto. Es el pronombre que nosotros le conocemos normalmente. Am corresponde al auxiliar del verbo to be. Tenemos aquí, este a es un artículo indeterminado que se traduce como uno o una, una. Y student corresponde al sustantivo, al cual le da sentido a la oración. Recordemos en español, ¿cuál es el concepto de oración? Oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Sentido completo significa que tiene coherencia en lo que el mensaje que trata de transmitir. Y autonomía sintáctica significa que se separa por un punto. O sea, que tiene un principio y tiene un fin. Yo tengo aquí, I am a student. Esta oración se traduce al español, soy un estudiante. Entonces ahí tenemos la traducción. En este caso estoy hablando en primera persona y ustedes ya saben por qué. Porque estoy hablando de mí mismo. Digo, soy un estudiante. Recordemos que este am es un verbo to be que tiene 2 significados, ser o estar. Pese a que hay otros 4 significados más que tiene, pero el más utilizado es de estos 2, ser o estar. En este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Yo puedo hacer con el I am, yo puedo hacer con el you are, puedo hacer con el he is, puedo utilizar el mismo sustantivo para poder conjugarlo. Vamos a ver, por ejemplo, yo puedo decir he is a student. Yo digo, él es un estudiante. Si yo digo she is a student, digo, ella es un estudiante. We are doctors. Aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el sustantivo que le da complemento se encuentra, necesariamente tiene que estar pluralizado. Yo no puedo decir we are doctor, porque al traducir diríamos nosotros somos doctor, y ya no tiene sentido. Entonces, este doctor tiene que estar pluralizado. Por lo tanto, dice we are doctors. Nosotros somos doctores. We are teachers. Nosotros somos profesores. Y así sucesivamente. You are a student. Aquí nosotros tenemos, y no me han preguntado, ninguno de ustedes, no están atentos, ¿por qué razón nosotros tenemos 2 you are? Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta.
este primer you are que se encuentra para el singular y este segundo you are que se utiliza para el plural. ¿Cuándo utilizar el uno y cuándo utilizar el otro? Ya está dada la respuesta. Utilizo el primer you are cuando yo estoy hablando solo con una persona. Digo, para tener una mejor identificación de cómo utilizar cualquiera de los dos you are, es en el desarrollo del contexto de la oración, cómo se vaya desarrollando la actividad dentro de la oración. Si estoy hablando solo con una persona, yo le digo el primer you are. Por ejemplo, yo digo, you are teacher. Tú eres profesor. Pero si yo estoy con un grupo de personas y sé que son profesores, yo ya sé que voy a utilizar el segundo you are. Y voy a decir, you are teachers. Les estoy diciendo, ustedes son profesores. Entonces, ahí nosotros vemos la utilización tanto del you are en singular y del you are en plural. Esas son las características. Entonces, en este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar el verbo en la forma correcta del verbo to be. Y aquí habíamos visto, por ejemplo, tenemos you are a student, tú eres estudiante. Estoy hablando con una sola persona, estoy hablando con el singular. Pero si estuviera con un grupo de personas, este student tiene que estar pluralizado. Yo digo students, you are a student, y ya cambia el sentido de la oración. Y yo le digo, y ahí se traduce, ustedes son estudiantes. De esa manera se puede desarrollar. Fíjate en el cuadro de abajo, en lo que tenemos a continuación para aprender cómo se construyen las oraciones en el presente simple con el verbo to be. Y aquí tenemos la affirmative form, la negative form y la interrogative form. La forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. La forma afirmativa tiene dos estructuras. La full form o la long form, que es la forma larga, y la short form, que es la forma contraída. La negative form o la forma negativa también tiene una full form, que es la forma larga, la forma estructural, y la short form, que es la forma contraída. La forma interrogante no tiene una short form, no tiene una contracción. Cuando hablamos de oraciones interrogativas, sí se tiene que utilizar la forma normal. Ahora, ¿cuándo yo utilizo una full form y cuándo utilizo una short form? Utilizo la full form o forma larga cuando mis documentos son formales. Cuando escribo un escrito, cuando redacto un oficio, cuando redacto un acta, cualquier documento que sea de carácter formal, yo no puedo utilizar contracciones. Yo tengo que utilizar la forma larga. Pero si yo voy a chatear con mis amigos a través de redes sociales, voy a escribir una carta familiar, voy a desarrollar cualquier tipo de conversación de carácter informal, ahí sí yo puedo utilizar la short form o la contracción, en este caso del verbo to be. Esas son las características y los tips que ustedes se les da dentro de la utilización tanto de la forma larga, de la forma corta del verbo to be. Ahora, una situación más. ¿Qué es lo que pasa con la traducción? Tanto de la full form como la de la short form. No cambia la traducción. Si yo digo I am, significa yo soy, yo estoy. I'm significa lo mismo, significa yo soy, yo estoy. No hay ningún cambio. ¿Qué es lo que permite la short form? Desarrollar una conversación más fluida. Estas contracciones ustedes las van a encontrar, aparte de conversaciones informales, perdón, a través de conversaciones informales, ustedes lo van a ver en letras de canciones, ustedes lo van a ver en interacciones o en temas de, por ejemplo, en conversaciones, en diálogos de telenovelas, en diálogos de películas, ahí ustedes van a encontrar esta contracción. Ahí es la más utilizada, lo que se da dentro de estas estructuras. Así es que ahí ustedes pueden encontrar este tipo de estructuras gramaticales. Por lo tanto, vamos a ver. Entonces, la forma larga de la forma afirmativa es I am, yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, él está, she is, ella es, él está, it is, esto es, esto está, we are, nosotros somos, nosotros estamos,
They are, ellos son, ellos están. This is, estos son, estos están. That is, ellos son, ellos están. Ahora, la short form. Ustedes ya les expliqué que no cambia el significado, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es la short form o la contracción? Es la unión tanto del pronombre personal como del verbo to be a través del apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Esta comita que ustedes pueden observar entre la I y la M. Ustedes ven que en la mayoría de ellos se elimina las primeras vocales del verbo y obviamente se le suplanta con esta comita y obviamente eso les permite hacer en un solo golpe de voz. La forma larga, 2 golpes. I am, you are, he is, she is. En cambio, en la short form ya se lo hace estas dos formas en una sola. Por ejemplo, I'm, you're, his, she's, it's, we're, they're y that's. Ahí tenemos estas estructuras. Ahora con la forma negativa, en la forma negativa, cuando hablamos de la long form, perdón, de la full form, ahí utilizamos o se añade al pronombre personal y al auxiliar verbal del verbo to be, se le añade un adverbio de negación. El adverbio de negación es not. Entonces aquí ya tenemos tres estructuras en la forma negativa. Tenemos el pronombre personal, I, you, he, she, we, you, they. Tenemos el auxiliar verbal en presente simple, am, are, is. Y tenemos el adverbio de negación, no. Por lo tanto, aquí cuando yo digo I am not, yo le digo yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, él ya no es, él ya no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. This is not, estos no son, estos no están. That is not, ellos no son, ellos no están. De esa manera, obviamente, perdón, se desarrolla esta estructura. Ahora, para la contracción de la forma negativa existen dos formas, pero aquí recién tenemos una, la más usada que es, se le deja libre al pronombre personal, se le deja libre al pronombre personal y se fusiona el auxiliar verbal más el adverbio de negación, ese es el más utilizado. Y obviamente como solo tenemos tres estructuras, tenemos el am, tenemos el are y el is, el am not no existe contracción, por lo tanto se queda libre de la contracción, pero el are y el is sí se fusionan con el not. El are más el not da origen al aren, el is más el not da origen al isen, de tal manera que quedarían de la siguiente manera. No existe contracción para la primera forma. El I am not y seguiría siendo incluso en la forma contraída. Ahora, a partir de la segunda persona, quedaría de la siguiente manera con la contracción. Tendríamos you aren't, tendríamos he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't y that isn't. De esa manera se crea la short form o la forma contraída de la negación. Ahora, para la parte interrogativa, ¿cómo construyo una interrogación? ¿Cómo hago una pregunta con el verbo to be? Simplemente cambia la posición de la forma afirmativa. En la forma afirmativa nosotros en primer lugar tenemos el pronombre y en segundo lugar tenemos el verbo. Ahora, para hacer preguntas, cambian esa posición. Y en primer lugar va a ir el verbo y en segunda posición va a ir el pronombre personal de la siguiente manera. Y obviamente con el signo de interrogación solo hasta el final. En el español nosotros ponemos el signo de interrogación al principio y al fin. Acá no. En inglés solo se le coloca hasta el final. De tal manera que yo digo am I, primero el verbo am y luego el pronombre y el signo de interrogación. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Is this? Is that? Si yo digo am I, digo soy yo, estoy yo. Are you? ¿Eres tú? ¿Estás tú? Is he? ¿Es él? ¿Está él? Is she? ¿Es ella? ¿Está ella? Is it? ¿Es esto? ¿Está esto? Are we? ¿Somos nosotros? ¿Estamos nosotros? Are they? ¿Son ellos? ¿Están ellos? Is this? ¿Es de esto? ¿Está esto? Is that?
es aquello, está aquello. Entonces, aquí nosotros podemos ver que incluso para la traducción cambia de acuerdo a la posición. Esas son las características en cuanto a la estructura tanto afirmativa, negativa e interrogativa que podemos hacer con el verbo to be. Como pueden ver, hay una forma abreviada que es la contracción que se usa al escribir el verbo to be y es necesario utilizar un apóstrofe para construir lo que es la coma. De I am, I, de she is, she's y así sucesivamente. Es muy importante el orden de las palabras en inglés, sujeto, verbo y objeto. El sujeto se refiere al pronombre personal, el verbo al auxiliar verbal, en este caso del presente, am, are, is, y el objeto, que es el sustantivo que le da sentido a la oración. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración y el pronombre en segunda estructura, como les había dicho. Am I a student? Soy un estudiante. Are we students? Somos estudiantes. Is she clever? Ella es lista. Todas estas son questions, son preguntas. Puedes responder sí o puedes responder no. Yes para afirmar y no para negar, obviamente con el adverbio de negación. Para construir una oración negativa usa el adverbio not después del verbo. I am not a student, estoy negando. You are not a doctor, estoy negando. She is not a teacher, estoy negando y así sucesivamente. Esas son las actividades, obviamente, que hemos visto en función de la conjugación del verbo to be, que es sumamente facilito. Ustedes tienen que pegarse una revisada más del material de apoyo para que ustedes puedan fortalecer los conocimientos que se les ha proporcionado en el desarrollo de la presente clase. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de esta clase de inglés. Seguiremos topando estos temas en los siguientes temas, en las siguientes clases, así que por favor sigan pendientes de todos estos temas que a ustedes les va a permitir fortalecer también sus conocimientos dentro del área de inglés. Señoras y señores, me despido de ustedes, les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo el día de mañana en las siguientes clases que tenemos pendientes. Gracias, licenciado. De igual manera. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta mañana, compañeros.